Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este Congreso de ASOMED Barranquilla. En los siguientes minutos vamos a hablar de guías de manejo de hipertensión arterial y principalmente el papel que tiene la terapia combinada en el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial. Cuando hablamos de guías de manejo, tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a un problema bien serio, y es que en el mundo existen alrededor de 900 guías de tratamiento para el manejo de hipertensión arterial. O sea, la posibilidad de generar confusión es bastante alta. Sin embargo, siempre que hablamos de guías, hablamos de las guías americanas, las guías NICE de hipertensión arterial y las guías europeas como las guías canadienses, que son las principales guías. A nivel local también tenemos producción científica con las guías latinoamericanas para el manejo de la hipertensión arterial y las guías latinoamericanas para el manejo de la hipertensión arterial en el paciente con síndrome metabólico. Pero si tenemos en cuenta la gran cantidad de guías, probablemente nos podamos enfrentar a quedar tan confundidos como este par de personajes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hablar un poco de los fundamentos de la terapia combinada en hipertensión arterial y resaltar los puntos en los cuales coinciden las diferentes guías de tratamiento. Lo primero que hay que decir es que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Esta encuesta estadísticas del año 2000 nos mostraba cómo la hipertensión arterial condicionaba la muerte de 7 millones de personas por año en el mundo, siendo la principal causa de mortalidad. Y en Colombia, de 196.943 muertes en el 2008, 52.188 muertes fueron producidas por muerte cardiovascular. Esto es más o menos el 27% de la mortalidad en Colombia. 1 de cada 4 colombianos muere por causa cardiovascular. Asimismo, es importante destacar cómo la prevalencia de la hipertensión arterial se va incrementando con los años, llegando a ser hasta del 70% en las personas mayores de 70 años, tanto hombres como mujeres. O sea, de cada 10 personas mayores de 70 años, 7 pueden padecer hipertensión arterial. Y vemos cómo la estadística nos muestra que del 2000 vamos a pasar de una prevalencia mundial de hipertensión arterial del 26% a una prevalencia del 29.2%. O sea que vamos a aumentar el número de hipertensos de 972 millones de hipertensos en el mundo a 1.56 billones de personas hipertensas, lo cual obviamente va a generar un serio problema de salud pública y un incremento en el costo de atención de estos pacientes. A nivel Latinoamérica y basados en los datos del estudio Carmela y las guías latinoamericanas de hipertensión arterial, sabemos que en promedio en Latinoamérica el 24.3% de la población es hipertensa. Nuevamente, de cada 10 latinoamericanos, 2 son hipertensos. Y los datos de ese mismo estudio para Colombia nos muestran que la prevalencia de hipertensión en nuestro medio alcanza el 23%, y lo más preocupante es que la hipertensión controlada en nuestro medio solo alcanza el 15%, según los datos del estudio Carmela. Por lo tanto, podemos concluir en primera instancia que la hipertensión arterial es una entidad altamente prevalente en la población adulta a nivel mundial como a nivel Latinoamérica. Y sabemos de hace mucho tiempo que la hipertensión arterial es una enfermedad o una condición que genera impacto a nivel multisistémico. Puede llevar a ASB, demencia, y probablemente los desenlaces clínicos más importantes son la presencia de infarto, falla cardíaca, muerte y enfermedad renal crónica terminal. Y sabemos que es la base de un continuo cardiovascular y renal en el cual a través de diferentes mecanismos fisiopatológicos nos va a llevar a muerte por enfermedad cardio-cerebrovascular y a enfermedad renal terminal con necesidad de diálisis. Y también es importante destacar que en este continuo cardiovascular juega un papel fundamental la sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, en la medida que nosotros modulemos ese sistema, probablemente vamos a poder controlar a nuestros pacientes hipertensos y a disminuir ese impacto en enfermedad renal terminal y en enfermedad o muerte cardiovascular. También sabemos, y esto desde hace mucho tiempo, que la hipertensión arterial
a medida que se incrementa la cifra de presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio y la cifra de presión arterial diastólica en 10 milímetros de mercurio, la mortalidad cardiovascular se duplica. Y esta relación es consistente, es lineal y continua. Quiere decir que a mayor cifra de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, la mortalidad tiende a incrementarse en forma exponencial. Y lo preocupante del asunto es que eso no se ve a cifras de presión tan altas como 160. Vemos como desde cifras de presión arterial sistólicas tan aparentemente normales como 120 o 139, se empieza a incrementar exponencialmente la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, podríamos decir definitivamente que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Pero lo importante de los factores de riesgo o de las patologías que condicionan muerte es que nosotros podamos demostrar que al tratarlas vamos a disminuir ese potencial incremento de mortalidad. Y eso en hipertensión está demostrado desde hace mucho tiempo. Y sabemos que por cada 2 milímetros de mercurio que nosotros bajemos la presión arterial media en la población, vamos a tener una reducción del 7% en la muerte por enfermedad arterial coronaria y una reducción del 10% en la muerte por eventos cerebrovasculares. Y esto está demostrado desde hace mucho tiempo y veíamos cómo en el estudio HOT se demostró que bajar la presión arterial diastólica a cifras de 85 milímetros de mercurio lograba una reducción de la mortalidad cardiovascular en un 27%. Y a nivel renal también está demostrado. Estos son estudios de pacientes diabéticos con hipertensión arterial y vemos cómo el uso de agentes bloqueantes de receptores de angiotensina, como el irbesartán, logran retardar la progresión o el daño de enfermedad renal desde microalbuminuria a albuminuria manifiesta y a daño renal terminal en un 5.5%. O sea, definitivamente esto ha demostrado que impacta en reducción de mortalidad cardiovascular y en reducción de progresión de enfermedad renal crónica. En los diferentes estudios podemos concluir que por cada 10 milímetros de mercurio que nosotros bajemos la presión arterial, vamos a reducir los eventos cardiovasculares en un 20 a un 25%, los eventos cerebrovasculares en un 35 a un 40%, la tasa de infarto la podemos reducir en un 20 a 25% y la falla cardíaca hasta en un 50%, con solamente bajar la presión arterial en promedio 10 milímetros de mercurio. Por eso podemos decir como tercer mensaje que el tratamiento antihipertensivo efectivo a largo plazo reduce significativamente el riesgo cardiovascular y el riesgo de daño renal. O sea, sabiendo esto, no habría excusa para que nuestros pacientes hipertensos estuvieran controlados. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad en promedio es la siguiente. Estos son datos de países desarrollados en Europa, o sea, no son países pobres que no tengan recursos, son países que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen sistemas de salud sólidos, y vemos como en Italia, por ejemplo, España o Suecia, solamente el 5% de la población hipertensa está controlada. O sea que en promedio en Europa, 7 de cada 10 pacientes hipertensos está fuera de metas. O sea, ya hay un problema identificado en cuanto al control de hipertensión arterial. ¿Qué sucede en nuestro medio? Y estos son nuevamente datos del estudio Carmela. Vemos cómo en las diferentes ciudades capitales la tasa de control de pacientes hipertensos puede variar desde un 12% hasta un 30% en Bogotá, que realmente este dato puede estar falseado porque un control de 30% de pacientes hipertensos en nuestro medio es bastante, llamémoslo así, optimista, sabiendo los datos que nos había arrojado las guías latinoamericanas que decía que en Colombia la tasa de control de hipertensión oscilaba alrededor del 15%. O sea, definitivamente en promedio el 24 o 30% de los pacientes, solamente el 24 o 30% de los pacientes hipertensos está controlado. Y la principal dificultad que generamos o que encontramos al tratar de controlar un paciente hipertenso es la cifra de presión arterial sistólica. Vemos como en un 54% de los pacientes no obtenemos la meta a nivel de presión arterial sistólica, en cambio sí de la diastólica, y en un 13% no obtenemos metas ni de sistólica ni de diastólica. Y en Colombia tenemos un conocimiento de hipertensión arterial del 60%, o sea, de 13.5% de pacientes colombianos que pueden ser hipertensos,
solamente hemos documentado o detectado un 60%. De ese 60% que tenemos identificado, solamente tratamos un 55% y de ese 55% solo estamos controlando un 30%. O sea, tenemos que mirar a ver qué sucede con ese 70% restante de pacientes hipertensos que no están en metas. Como cuarto mensaje podemos decir que existe una falla en el diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local. ¿Y cuáles podrían ser las causas de esta pérdida de control? Aquí la primera y la más importante, probablemente inercia terapéutica o inercia del médico. Nos conformamos con cifras tensionales de 150-80, le decimos al paciente tranquilo, eso baje un poquito más la sal, y no somos muy proactivos en la titulación rápida de la terapia antihipertensiva. Medicamentos ineficaces, probablemente no, más bien medicamentos prescritos en forma inadecuada. Hipertensión resistente sí es un problema serio. A medida que tenemos más población obesa, el sobrepeso y la obesidad condiciona primero que los pacientes obesos van a tener cifras tensionales promedio mucho más altas, por lo tanto el descenso que vamos a tener que lograr para llevar al paciente a meta va a ser mucho mayor. Segundo, cuarto punto, la confusión de guías, y era lo que hablábamos al principio. Tantas guías, algunas nos dicen empiecen con diuréticos, otras empiecen con IECAS, otras empiecen con calcioantagonistas, hace que uno no logre ordenar en su cabeza cuál sería la mejor terapia para cada paciente. Y como vamos a ver en la charla, probablemente la mejor terapia sea la que el paciente específicamente que está en nuestro consultorio necesite. O sea, hay que ir evaluando el paciente de acuerdo a su perfil de riesgo. Costo de medicamentos, efectos adversos de los medicamentos, pobre adherencia a la terapia y número de dosis diarias. Estas últimas cuatro, como vamos a ver más adelante, probablemente se puedan modificar o mejorar cuando empezamos a pensar en terapia combinada y terapia combinada en dosis fija. El principal problema o el principal condicionante de falta de control definitivamente es la pobre adherencia de los pacientes al tratamiento farmacológico. 70% de los pacientes que reciben terapia antihipertensiva solamente cumplen la terapia. El 30% de los pacientes no cumple terapia y a medida que va pasando el tiempo, alrededor del año, de 10 pacientes a los cuales les empezamos un tratamiento hipertensivo, solamente 3 pacientes están tomando la medicación en forma adecuada. Y las guías resaltan mucho este punto y dicen que sería mucho más importante que el médico le dedicara bastante más tiempo en la consulta a convencer al paciente de que se adhiera a la terapia, a convencer al paciente de que debe tomar el medicamento, y la OMS incluso concluye desde el 2003 que probablemente sea mucho más eficiente invertir en estrategias que favorezcan la adherencia que en investigación para nuevos medicamentos. O sea, tenemos un arsenal terapéutico suficiente para que nosotros, favoreciendo la adherencia, logremos adecuado cumplimiento de metas en nuestros pacientes. Por definición, hipertensión arterial se define como aquella cifra de presión arterial a partir de la cual cualquier intervención que nosotros utilicemos, sea farmacológica o no farmacológica, que logre reducciones en esa cifra, va necesariamente a impactar en prevención de desenlaces clínicos, porque todos sabemos la hipertensión arterial o la presión arterial es una variable continua, es un signo vital, y el punto de corte es el que nos lo define, es a partir de qué cifra nosotros bajamos esa cifra, el paciente va a tener disminución de la tasa de mortalidad o de la tasa de infartos. Y esa cifra es absoluta, 140-90, la gran mayoría de guías coinciden en eso y todos los tratados de hipertensión hablan de que hipertenso es aquel paciente que tiene cifras tensionales arteriales sistólicas mayores a 140 o diastólicas mayores a 90. Sin embargo, ha sido difícil demostrar que ir más allá de esas metas impacta en mortalidad. Por eso las guías en términos generales ponen como meta terapéutica 140-90 y para ciertos grupos poblacionales como pacientes diabéticos o con enfermedad renal crónica ponen metas de 130-80 y no más allá de eso. Antes decíamos que probablemente el diabético lo podíamos llevar a 120-70 y vimos cómo el estudio de ACORD nos demostró que eso puede incrementar la mortalidad. También es importante que conozcamos esta clasificación porque esta clasificación nos habla
de cómo vamos a abordar nuestro paciente de acuerdo si tiene presión normal alta, si es un paciente hipertenso grado 1, grado 2 o grado 3. Y también a futuro tenemos que empezar a familiarizarnos con estos datos. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es una estrategia que nos va a permitir hacer mucho más, un diagnóstico más certero del paciente hipertenso y nos va a permitir seguimiento. Y en MAPA, o monitoreo ambulatorio de presión arterial, se dice que un paciente es hipertenso cuando la presión arterial promedio de las 24 horas nos da sistólicas mayores de 130 o diastólicas mayores de 80. En el periodo diurno, o cuando el paciente esté despierto, sistólicas mayores a 135 o diastólicas mayores a 85. Y en la noche, un paciente que tenga presión arterial sistólica mayor a 120 o diastólica mayor a 70 es un paciente que es hipertenso. También es importante cuál es la cifra de presión arterial meta en el paciente que hace automonitoreo en casa, porque esta es una estrategia que debemos empezar a utilizar. Un paciente que hace automonitoreo en casa, que tenga cifras de presión arterial sistólicas mayores a 135 y diastólicas mayores a 85 en promedio, es un paciente hipertenso. ¿Y para qué nos sirve esa clasificación? Porque a los pacientes no los vamos a evaluar solamente con respecto a la cifra, tenemos que evaluarlos en el contexto de la presencia o no de factores de riesgo. O sea, no es lo mismo tener una presión de 150 si la persona no tiene factores de riesgo, a tener el mismo número de 150 de presión sistólica si el paciente es diabético, porque inmediatamente lo pone en alto riesgo, o si ya ha tenido un evento cerebrovascular, porque ese paciente es de muy alto riesgo, teniendo la misma cifra de presión arterial. ¿Y para qué nos sirve eso? Para orientar la terapia. Si el paciente está en bajo riesgo, uno empieza con cambios terapéuticos del estilo de vida y le da tiempo. Le puede dar meses incluso para meterlo en metas, pero si el paciente tiene riesgo alto o riesgo muy alto, inmediatamente el paciente debe empezar, asociado a los cambios terapéuticos del estilo de vida, terapia farmacológica inmediata. Este es un algoritmo de la guía canadiense y vemos cómo ellos colocan de entrada, si el paciente se presenta con una emergencia hipertensiva o con una urgencia hipertensiva, ese paciente es hipertenso y no hay necesidad de hacerle ningún otro tipo de tamizaje y debe comenzar terapia inmediata. O si el paciente llega por primera vez a consulta, es hipertenso y tiene daño de órgano blanco. Son paciente hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda o un paciente hipertenso que tenga ya enfermedad renal crónica, ese paciente no necesita hacerle seguimiento para empezarle terapia farmacológica. Por el contrario, el paciente que de primera vez tiene presiones sistólicas entre 140 y 159 y diastólicas entre 80 y 89, a ese paciente, si no tiene factores de riesgo, si no tiene daño de órgano blanco, le vamos a indicar cambios terapéuticos en el estilo de vida y lo vamos a citar después en un control corto, más o menos 2 o 3 semanas, para ver cómo ha evolucionado la presión arterial. Y ese seguimiento lo podríamos hacer tomándole la presión en el consultorio o poniéndole al paciente un monitor ambulatorio de presión arterial, un mapa, o indicándole al paciente automonitoreo en casa. Y eso se puede hacer con medidores automáticos de presión arterial que tienen que estar calibrados y estandarizados. Y en ese sentido, por ejemplo, la guía NICE, que es la guía inglesa, recomienda el mapa como método diagnóstico indispensable para definirle a un paciente que es hipertenso y que debe recibir terapia. Y esto lo hacen en un sentido netamente económico, porque uno diría entonces para decirle a un paciente que es hipertenso tengo que hacer miles de mapas y eso tendría un costo alto. Pero también puede que ahí encontremos muchos pacientes que realmente no son hipertensos, sino que tienen hipertensión de bata blanca o hipertensión reactiva y le estaríamos ahorrando al sistema una cantidad de terapia farmacológica innecesaria. Entonces, en ese sentido, los ingleses, que miden muy bien sus costos, dicen no importa, invirtamos en mapas inicialmente, que probablemente 10 o 15% de esos pacientes no van a necesitar terapia y nos ahorraría mucho costo a largo plazo. Si el paciente persiste con esas cifras tensionales en la tercera visita, definitivamente es un paciente hipertenso y debe empezar terapia. O si en el mapa le encontramos nuevamente presiones promedio mayor de 130 de sistólica o mayor de 80 de diastólica, ese paciente es hipertenso y empieza a recibir terapia farmacológica, o si tiene presión arterial diurna mayor a 135 de sistólica o mayor a 85 de diastólica. Si por el contrario le indicamos a ese paciente monitoreo en casa o automonitoreo y llega con cifras promedio mayores de 135 de sistólica o mayores
de 85% diastólica, ese paciente es hipertenso y debe empezar a recibir terapia. De las guías del séptimo comité, que están bien viejas, 2003, hay que rescatar que ellos ponen de entrada modificación de cambios terapéuticos del estilo de vida, y eso ha demostrado definitivamente impacto. Vemos cómo la actividad física puede reducir hasta en 9 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, la dieta hasta en 14 milímetros de mercurio, la reducción de 10 kilogramos de peso hasta 20 milímetros de mercurio, y la reducción de sal, que es lo que más recomendamos, probablemente es la que menos impacta. O sea que es más sano de pronto recomendarle dieta saludable al paciente y ejercicio a que baje el consumo de sal. Y esta es una guía recientemente publicada en la cual evaluaron no solamente la dieta y el ejercicio, evaluaron otra serie de terapias que se han intentado evaluar, como la acupuntura, la terapia de relajación, el yoga, porque sabemos que existe un componente psicosocial y afectivo en el desarrollo de la hipertensión arterial. Buscando evidencia clínica, lograron demostrar solamente que el ejercicio aeróbico se podía dar como un nivel de evidencia con un grado de recomendación 1. Todas las demás intervenciones, acupuntura, respiración guiada, yoga, meditación, no lograron demostrar impacto. Sin embargo, son terapias a tener en cuenta en cierto grupo de pacientes. Desde el punto de vista farmacológico, sabemos que la hipertensión arterial es fisiopatológicamente multifactorial, entonces nosotros tenemos muchos blancos terapéuticos y ahí se destaca principalmente el uso de bloqueadores de canales de calcio, diuréticos y bloqueadores de receptores de angiotensina. Y las guías y la evidencia clínica nos ha demostrado que cada paciente hipertenso, de acuerdo a la morbilidad que tenga, hay evidencia clínica de que existen algunos agentes a los cuales les va mejor. Y vemos cómo los bloqueantes de receptores de angiotensina se destacan en la gran mayoría de escenarios clínicos, y todos estos son los estudios que soportan esa evidencia. Pacientes con diabetes, IECA, bloqueadores de receptores de angiotensina, pacientes con enfermedad renal crónica, debemos iniciar terapia con IECAs o bloqueadores de receptores de angiotensina. En la prevención del SB, que es probablemente el desenlace más crítico del paciente hipertenso, tiazidas, IECA y bloqueantes de receptores de angiotensina. Por lo tanto, la invitación es a que a partir de ese momento dejemos de concentrarnos solamente en la cifra y miremos quién está detrás del tensiómetro, porque no es lo mismo tratar a este viejito que tratar a un paciente con síndrome metabólico o obeso, o tratar a un paciente de raza negra. Y la guía europea nos propone lo siguiente. Dice, vea, ustedes pueden evaluar monoterapia en pacientes de bajo riesgo o pacientes que tengan hipertensión leve, pero los pacientes que tengan hipertensión moderada o severa y que tengan riesgo cardiovascular muy alto deben empezar con terapia combinada inmediatamente. ¿Y qué sería un paciente de bajo riesgo? Hipertenso, es un paciente que tenga un índice de masa corporal menor a 25, colesterol total menor a 200, que no fume, que no sea diabético, que no tenga historia de enfermedad cardiovascular, que haga actividad física y que no tenga estrés físico ni emocional. O sea, difícil, no existen. Y mírelo, él todo orgulloso brinca y dice yo. Solamente 3% de la población general cumple ese criterio. Y es que el 91% de los pacientes hipertensos tiene un factor de riesgo asociado. O sea, definitivamente encontrar hipertensos puros es un imposible. Y fíjense otra cosa, vea, si yo tomo un paciente de alto riesgo, un paciente que tenga 2 o 3 factores de riesgo con sistólica mayores a 180 y le bajo la sistólica a 160, que eso es un logro muy grande, 20 milímetros de mercurio es un logro muy grande, fíjense que el paciente sigue estando riesgo alto. Le bajo 40 milímetros de mercurio la presión y el paciente me sigue quedando en riesgo moderado. Entonces tenemos que no solamente pensar en la cifra, sino también modular los factores de riesgo al paciente para lograr cambiarle su calificación de riesgo y obviamente mejorar la mortalidad. Difícil, pero no imposible. Lo que sí es importante es que todos los estudios clínicos han demostrado que para llevar los pacientes a metas se necesitan por lo menos 2 agentes farmacológicos. O sea, en ese sentido no entiendo por qué insistir en monoterapia. ¿Y cuáles serían las ventajas de utilizar terapia combinada? Mejoramos eficacia, mejoramos tolerancia y mejoramos adherencia al tratamiento. ¿Por qué mejoramos eficacia? Obviamente porque vamos a combinar agentes de diferentes vías de acción. ¿Sí? Un diurético, un calcioantagonista, un IECA o un ARA2 actúan por diferentes vías, luego el efecto de control de presión arterial va a ser aditivo. Y esto
está claramente demostrado en cómo cuando yo mezclo un medicamento A con un medicamento B, si este me baja 5 milímetros y este me baja 5, yo esperaría que los dos me bajen 10 milímetros de mercurio. Y eso es un metaanálisis que demuestra que eso es así. Medicamento A reduce presión 7 milímetros de mercurio, medicamento B 8 milímetros de mercurio, son 15.1 lo que espero, y cuando yo le daba al paciente el medicamento, lograba 14.6, casi lo que esperaba, muy bueno. Para diastólica sucedía lo mismo, esperaba sumar 8.7 y cuando le daba el medicamento en la vida diaria lograba 8.6. Definitivamente vamos a potenciar los efectos del medicamento. Y este es un estudio que nos muestra cómo con hidroclorotiazida logramos unas metas en los pacientes del 20%. Si poníamos irbesartán, las metas eran mucho mejores, 40.6%, pero cuando llevaba a los dos, llevaba 53.4 de los pacientes a metas. Y este es un estudio hecho con monitoreo ambulatorio de presión arterial. Vemos cómo dosis de 150 miligramos de irbesartán logran bajar la presión arterial sistólica en 5.6 milímetros de mercurio y la dosis de 300 en 10 milímetros de mercurio. Pero si yo le asocio amlodipino, logro reducciones de 15 milímetros de mercurio y de 18.7 milímetros de mercurio. O sea, definitivamente adicionar dos medicamentos como el irbesartán y el amlodipino potencian tanto el control como la eficacia del tratamiento. Y la tolerancia también se mejora, probablemente porque las dosis que voy a utilizar de medicamentos pueden ser menores y porque, como vemos en esta diapositiva, se pueden contrarrestar efectos adversos. Por ejemplo, los diuréticos. Si yo le bajo el volumen plasmático a un paciente con diurético, esa reducción del volumen plasmático va a activar el sistema de renin-angiotensina-aldosterona. Pero si yo concomitantemente le estoy dando un bloqueador de receptor de angiotensina, ese potencial rebote del sistema se va a bloquear y entonces vamos a favorecer la presencia de efectos adversos. O si el diurético me baja el potasio, pero yo sé que los ARA2 o los IECAS me lo elevan, se compensa y esa hipocalemia que generaría el diurético no va a aparecer. En cuanto a adherencia, pues es muy sencillo. Entre menos medicamentos demos, entre menos pastillas se tenga que tomar el paciente, es mucho más probable que cumpla la terapia. Y eso está demostrado. Dos agentes, IECA y bloqueador de calcio, en administración libre. El mismo medicamento, tomes esta pastilla en la mañana, esta en la tarde, y solamente el 69% de los pacientes cumplían la terapia. Cuando yo cogía esas dos pastillas y las mezclaba en una sola tableta, logré mejorar la adherencia a un 88%. Definitivamente favorece la adherencia. Y eso está demostrado en esta tabla. Vemos las ventajas de la terapia combinada en dosis fija. ¿Sí? Lo único que podríamos perder un poquito de flexibilidad, porque uno diría, bueno, yo quisiera titularle el calcioantagonista desde 2.5, no desde 5, pero realmente eso es muy poco probable que suceda. Y ese artículo del doctor Grandman recomienda, y es posición de la Asociación Americana de Hipertensión, que las combinaciones preferidas deben ser IECA más diurético, bloqueador de receptor de angiotensina más diurético, IECA más calcioantagonista y bloqueador de receptor de angiotensina más calcioantagonista. ¿Qué ventajas tienen los bloqueadores de receptores de angiotensina? Disminuyen eventos cerebrovasculares, falla cardíaca y eventos cardiovasculares mayores, pero también tienen efectos metabólicos. Vemos cómo irbesartán reduce la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos, disminuye el nivel de glucosa plasmática, disminuye el nivel de colesterol LL comparado cuando lo usábamos en pacientes no diabéticos y aumenta las HDL. Y también hay que buscar disminución de la progresión de daño a órgano blanco y vemos cómo todos los agentes disminuyen la progresión de hipertrofia ventricular izquierda, pero los que más reducen la hipertrofia ventricular izquierda definitivamente son los bloqueadores de receptores de angiotensina. En la vida real, uno dice, bueno, esto está muy bonito, hay estudios, es un estudio que evalúa 178.000 pacientes comparando la eficacia de diferentes bloqueadores de receptores de angiotensina y vemos como el promedio de los ARA2 logra reducciones del 30%, pero irbesartán logra reducciones hasta del 40%. Cuando usamos terapia combinada, lo que uno espera es que esas metas se mejoren y efectivamente se mejoran. Sin embargo, sigue existiendo un diferencial en cuanto a la eficacia de irbesartán sobre los otros ARA2. Y eso está demostrado en múltiples estudios como el bloqueo del sistema de renin-angiotensina-aldosterona está probado y es útil en hipertensión, en enfermedad vascular, en infarto, en enfermedad coronaria y en falla cardíaca. Pero los calcioantagonistas